Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Quizá porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera 3 vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo y que esto nunca acabara. Toco la puerta del amor y yo la abrí para que entrara. Pero no sirve de nada si tú no puedes quedarte y yo no supe quedarte para que tú te quedaras. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Te imagino en el coche y te imagino en la playa. Tú mojadita salirte y yo siendo tu boa. Con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pone de noche y te quito en la mañana. Pero yo ya no quiero esperar. Muy buen sábado para todos. Bienvenidos a una nueva edición de El Sol de Nuestra España. Hoy 14 de marzo los estamos acompañando, miren, con qué inicio, con Raya Real y esta canción Salitre. Raya Real, que bueno, ya son amigos también de la casa, la verdad es esa, que nos tienen acostumbrados, son referentes de la sevillana, de la rumba. Y bueno, dijimos, ¿por qué no hoy empezar con este tema Salitre? Que una letra hermosa, la verdad es esa, así que por eso mismo dijimos hoy El Sol de Nuestra España, aunque el sol no nos acompaña mucho, digamos, en el cielo, pero bueno, nosotros sí los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas con la mejor música, la mejor información, las mejores entrevistas y obviamente el mejor equipo. Así que, hablando de equipo, Beto, muy buen sábado, bienvenido allí en Estudios Centrales, en la operación técnica de Radio del Pueblo AM 830, Belén Dipsa en la producción redes sociales, acompañándome también acá conmigo. ¿Cómo va, Belén? Buen sábado, divina semana para todos. ¿Todo bien? Todo bien en el día de hoy, así que bueno, continuando, aunque no haya sol, está el sol de nuestra España presente, ¿eh? Pero por favor, obviamente que sí, así que muy bien. Mónica Cervantes también en la producción, Oscar Di Profio Bernardes, como bueno, ya es de público conocimiento, ausente con aviso por cuestiones de salud. Lo vamos a tener seguramente en un ratito nada más para que nos cuente cómo está él, cómo está de salud, cómo viene avanzando. Así que calculo que en algún momento va a volver, si no le estamos descontando del sueldo, la verdad que Mive Producciones descuenta, sí. De una, totalmente, sí, sabemos que está escuchando, por eso mismo. Y quien les habla, Mili Dipsa, en la producción y también en la conducción del día de hoy. Los vamos a estar acompañando, como les decía, hasta las 13 horas, acá El Sol de Nuestra España. Y como todos los sábados también, damos continuación a la programación de Radio del Pueblo AM 830, luego de Consentidos con Manuel Corral Vide y Carlos Ayo, que les mandamos un saludo grande. Así que recuerden que nos pueden escuchar por Radio del Pueblo AM 830, por la página web también. Atención, por la página web que es www.radiodelpueblo.com.ar. Así que porque muchos nos preguntan, ¿solamente se puede escuchar por aire? No,
por el sitio web también, y si no por la aplicación, por la aplicación que la pueden encontrar del celular, se la descargan y ya les queda lo que es la aplicación de la emisora en el celular. Así que bueno, vamos a empezar hoy el santoral del día de hoy. Belén, ¿te parece? Por supuesto, hoy tenemos a Santa Matilde, considerada la primera reina de Alemania, que fue una mujer sencilla y con gran humildad, que ayudaba a los pobres y fundaba también hospitales y monasterios. Cuando quedó viuda decidió desprenderse de todas sus joyas y brillantes como gesto espiritual y también de ofrecimiento a Dios por el alma de su esposo fallecido. Sus hijos la acusaron de derrochar la fortuna en limosnas y la expulsaron del palacio. Pero antes de morir, trabajó para esa reconciliación familiar y también de su nación. Así que es considerada patrona de los matrimonios, familias numerosas y madres que están en conflictos con sus hijos. Muy bien. Así que el nombre Matilde es de origen germánico y significa la que es fuerte en la batalla o guerrera poderosa. Así que Santa Matilde, un saludo para todas las Matildes en el día de hoy. La verdad que sí, sabemos que tenemos oyentes, Matildes, así que les mandamos un beso grande si están escuchando. Y bueno, también si tienen conocidos les mandamos nuestros saludos. Hoy también vamos a ir con el Día Internacional, porque es el Día Internacional de las Matemáticas, por la coincidencia en el valor aproximado del número pi. 3,14. Bueno, hoy es 14 de marzo, vieron que en lo que es inglés primero va el mes y después el día. Bueno, 3,14, hoy es 14 de marzo, siendo en anotación estadounidense lo que les estaba comentando. Además de ser el aniversario del nacimiento de Albert Einstein, así que hoy también aniversario de nacimiento de Einstein, y este día busca resaltar la presencia de las matemáticas en actividades cotidianas, la inteligencia artificial, la salud y la tecnología. La verdad que sí, es importante la matemática. Está en todos lados. Sí, global. Sí. Global, totalmente. Así que muy bien. También hoy es el Día Internacional de Acción por los Ríos. Desde 1997 se busca concientizar sobre la importancia de los ecosistemas fluviales, proteger el agua potable y exigir la defensa de los ríos frente a la contaminación, represas y el cambio climático. El agua es esencial para el desarrollo humano y la vida natural y hay que cuidarla. Así que hay que cuidar el agua. ¿Vieron? Cuando se van, por ejemplo, a algún lado y tiran las cositas ahí, por ejemplo, a la playa, que tiran la basura, bueno, toda esa basura se va al agua, así que hay que cuidarla, hay que ser, como quien dice, protectores de las aguas. Guardianes, total, sí, guardianes, eso quería decir justamente. Así que bueno, también en Argentina, hoy, atención, porque es el Día de las Escuelas de Frontera, que reconoce la labor docente en zonas alejadas y de difícil acceso. Y también hoy es el Día Nacional de la Moda, en homenaje, ustedes seguramente se van a acordar, al reconocido diseñador Jorgito Ibáñez, que la verdad fue una partida sorpresiva para todos, tan joven que falleció en el año 2014. Ayer cuando estábamos haciendo la producción decíamos, 2014, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad es que una cosa de no creer, pero bueno, justamente un día como hoy, del 2014, Jorge Ibáñez fallecía, bueno, y obviamente esta fecha fue transformándose al pasar los años. Por eso mismo hoy se busca destacar la importancia de apoyar y difundir la industria de la moda local, recordando la trayectoria y pasión del diseñador. Así que todas las personas que están en el mundo de la moda, sea que confeccionan, sea que están asesorando imagen, sea que están en algún lugar de todo lo que es el mundo de la moda, feliz día, porque justamente un día como hoy es lo que se busca también, destacar y resaltar, que es muy importante la moda. Es muy importante en todo el mundo, ¿sí? Así que hoy en día también hay otros tipos de moda, también moda sostenible. Totalmente. Que va creciendo, no solamente pensar desde el recorte de una tela para un producto, sino qué hacer con esos recortes. Así ¿no? es. Y buscarle un nuevo diseño que pueda ayudar y también cuidar al planeta. La verdad que sí. Así que bueno amigos, ahora sí, miren, vamos a meternos de lleno con todo el contenido del programa del día de hoy, porque bueno, el sol de nuestra España hoy, les vuelvo a repetir, acá donde estamos nosotros no está el sol en el cielo, pero nosotros sí estamos hasta las 13 horas y como les decía, miren, tenemos Ernesto Arriaga con el tránsito y el transporte argentino, Tony Cabot con el deporte español, Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza española y el momento real que sábado tras sábado da que hablar, Sí, esta ocasión tenemos un poco del viaje de Felipe VI por Latinoamérica y sí. También una noticia que tiene que ver con los reyes de España y el Vaticano, Bueno, la dejo ahí. ¿Y está Argentina relacionado? Un poco.
Vieron, estoy al día, estoy al día con la realeza española, así que después, antes de las 12 del mediodía, siempre está el momento real para que no se lo pierdan, Después también Roberto La Rosa con todo el deporte argentino y quien les habla, Mili Dipsa, con los eventos, atención porque hay un montón de eventos de la colectividad hispano-argentina, ahora sí, ya se empezó a mover, hay muchísimos, yo sé lo que les digo, vayan agarrando papel, lápiz, celular, porque se vienen varios eventos que les va a gustar, estoy segura que sí. Así que muy bien. Después, en el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, miren, vamos a tener a un cantante argentino con proyección internacional que se va a estar presentando en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires con clásicos inolvidables que, bueno, de todo, la verdad un repertorio increíble. Él es Martín Macielo y ahora en instantes nada más lo vamos a tener a Martín que nos va a estar contando un poco más acerca de estas presentaciones que va a estar haciendo, vuelvo a repetir, en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Después, en la segunda hora, también tenemos otro artista que está viniendo, hoy está en Nueva York, tengo entendido, está en Nueva York, él es de España. Pero bueno, va a venir a la Argentina, va a visitar la Argentina en el mes de abril. Y bueno, en una entrevista exclusiva para ESNE+, es decir, que la van a poder escuchar por el aire de Radio del Pueblo M830 y la van a poder ver por el canal de YouTube de El Sol de Nuestra España. Estuvimos dialogando sobre su presentación en el Teatro Avenida y su visita acá a la Argentina. Estoy hablando del guitarrista español de flamenco Antonio Rey. Así que Antonio Rey nos va a estar contando sobre su visita y de qué se trata, qué es lo que nos va a presentar en el Teatro Avenida, algo muy, pero muy interesante. Así que bueno, Belén, vamos a ir con las vías de comunicación, por favor, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Claro que sí, porque se pueden comunicar con nosotros al 11 36 76 6100, repito nuevamente, 11 36 76 6100, lo pueden hacer por WhatsApp, llamada, mensaje o audio, o también mensaje de texto o llamada a la forma clásica, Sí. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como El Sol de Nuestra España, y en YouTube ahí nos encuentran también como El Sol de Nuestra España para los programas completos, las secciones y las entrevistas. Sí, así que tengan en cuenta lo siguiente, en Facebook también estamos subiendo los programas completos, es decir, que los pueden escuchar por Facebook de El Sol de Nuestra España o por YouTube. Y otro tema también importante, estamos por hacer el nuevo calendario de eventos, así que lo voy a decir ahora, lo voy a decir después también, calendario de eventos para todas las instituciones, para todos los espectáculos de la colectividad hispano-argentina que quieran ser parte, obviamente, de este calendario. Es gratuita la difusión y la participación, así que los invitamos a que nos envíen a estas líneas de comunicación 11 36 76 6100 o a través de las redes sociales de El Sol de Nuestra España. Nos pueden enviar los eventos, los espectáculos que va a haber en las instituciones o los grupos también que se presentan y nosotros lo vamos a estar subiendo en el próximo calendario ESNE, el calendario de eventos de la colectividad hispano-argentina. Así que bueno, 11:16. Vamos a ir con el espacio del Centro Asturiano, ¿te parece, Bel? Claro que sí, Mili Dipsa. Bueno, vamos entonces ahora sí, Beto, vamos separador mediante con el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Llegó el momento del Astur y vamos a conocer todas las actividades que tiene la institución presidida por Pilar Simón y acompañada de una comisión que trabaja a diario en todas las áreas y sedes, que además este 2026, recuerden que ya cumplieron 113 años, así que les mandamos un saludo enorme acá desde El Sol de Nuestra España. Bueno, vamos a empezar, porque durante marzo, en el campo Covadonga de Avenida del Libertador 1081 en Vicente López, tenemos el sábado 21 a las 21 horas la nueva edición del tercer tiempo. Así que atención a aquellos que forman parte de todo lo que es el deporte del asturiano. Bueno, atención porque llega el tercer tiempo el próximo sábado 21 a las 21 horas. Luego el domingo 29 desde las 11 horas, domingo 29 de marzo a las 11 horas, va a estar el domingo familiar, ya es tradicional en el Centro Asturiano de Buenos Aires, el domingo familiar, donde van a poder disfrutar un día con ingresos sin cargo para el grupo familiar
familiar y amigos del socio, servicio de parrillero disponible. Luego también a partir de las 15 horas habrá juegos y recreación para disfrutar en familia. Así que una gran fiesta el domingo familiar, el domingo 29 desde las 11 horas en el Centro Asturiano, la sede del campo Covadonga, recuerden. Así que muy bien. Además, les queremos contar, atención, porque vuelve Team 60, sí, como escuchan, a partir del 7 de abril vuelve el Team 60, esta actividad para los mayores de 60 años, donde pueden participar socios, asturianos no socios, sus descendientes, y además hacen una serie de actividades que va desde la estimulación cognitiva, yoga creativo, después lo que es cine debate, plástica, bueno, y muchísimas más actividades que tienen desde el Team 60. Días y horarios, atención, tomen nota. A partir del 7 de abril, los martes de 9 a 12 horas, va a estar Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 en Capital Federal. 7 de abril, martes de 9 a 12 horas, en la sede social de la calle Solís 475, así que a prestar atención. Luego, en el campo Covadonga, que está ubicado en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, van a ser los días viernes de 14 a 17 horas. Así que aquellos que están por la zona de Vicente López y se quieren acercar, campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, Team 60 los viernes de 14 a 17 horas. Para más consultas sobre la actividad pueden escribir a Asturiano Team 60, repito, Asturiano Team T y latina M 6060 @gmail.com o si no comunicarse al WhatsApp 11 38 15 34 96. Repito, 11 38 15 34 96. Y ahora vamos a conocer la cartelera de la Sala Alejandro Casona de la sede social de Solís 485 en Capital Federal. Esta sede social del Centro Asturiano que siempre nos brinda una amplia cartelera de espectáculos, así que tomen nota, yo sé lo que les digo. Este sábado 14, hoy, Candlelight a las 19 horas y a las 21:30 horas con 2 propuestas para no perdérselas, Así que todavía quedan algunas entradas, 19 horas, 21:30 horas, van a poder disfrutar de Candlelight. Luego, el sábado 21, llega el baile de época. Atención, este baile de época con temática de San Patricio, Sábado 21, baile de época de San Patricio, a partir de las 16 horas. Luego, el domingo 22, a las 19 horas, el Festival Internacional de Castañuelas, el 12º Festival Internacional de Castañuelas, que viene de la mano de Teresa Lais desde España. Y bueno, vienen invitados de todo el mundo, obviamente de acá de Argentina también, va a haber muchos invitados. Un festival de castañuelas que la verdad va a dar que hablar porque es una gran fiesta y se va a realizar acá en Buenos Aires, en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Para todas estas actividades, para todo lo que es la cartelera de la Sala Alejandro Casona, se pueden comunicar al siguiente número: 11 51 58 58 58. Repito, 11 51 58 58 58 y allí pueden sacarse todas las dudas que tengan. También pueden hacer sus reservas, lo que es boletería, al siguiente número: 4381 0654. Repito, 4381 0654, o también se pueden comunicar al mail informativos@centroasturianobsas.org.ar. Repito, informativos@centroasturianobsas.org.ar. Muy bien, y ahora en línea tengo a un cantante argentino con proyección internacional que, atención, se va a estar presentando en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires con un espectáculo cargado de clásicos inolvidables y el estreno mundial de una nueva canción. Pero no voy a hablar más, lo vamos a presentar. Él es Martín Macielo. Martín, muy buen sábado, bienvenido al Sol de Nuestra España. ¿Cómo estás? Hola Milagros, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Y bueno, queremos que nos cuentes acerca de esta presentación, que son 2 presentaciones en realidad, viernes 27 Sí. y sábado 28 de marzo. Sí. Bueno, en realidad por entradas agotadas del 28 tuvimos que agregar otra función más para el 27. Así que estamos re contentos, vamos a estar con músicos en vivo, todo.
Así que muy, muy felices de poder estar nuevamente en la sala Alejandro Casona. La verdad que sí, y bueno, vos nos vas a comentar ahora porque haces un paso por Sí, todo tipo de música, desde música clásica, romanticismo, boleros. sí. Contanos, por favor. Bueno, mira, yo en realidad soy cantante lírico, empecé desde muy temprana edad, yo a los 6 años más o menos cantaba con mi abuelo, él es cantante de zarzuela, Ah, y a los 6 mira. años ya empecé de a poquito, viste, a cantar. Sí, Yo me fui nutriendo la zarzuela de muy chico, sí, cantando desde la Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, todo, viste. claro. Y bueno, a los 12 años empecé a cantar como solista, Ujú. con él en el Teatro Colón de Mar del Plata. Sí. Y nunca he parado, estuve cantando de todo un poco. Y ahora el concierto que estoy haciendo es un poco, contando un poco mi historia, contando un poco mi biografía de vida mediante canciones. Por ejemplo, van a estar escuchando canciones como, por ejemplo, ¿no? Ujú. Un tema de Sandro, y de Uh, la nada vamos a estar poniendo Queen, por ejemplo. Mira. Así, muy, muy diverso, muy Sí, diverso. Tal vez escuchás Granada, sí. que es bien, bien español, y después nos vamos a una canzoneta napolitana. Ah, pero Así, un poco así, de vamos para todo. todos lados. Sí, me recontra sorprendí cuando estuve ahora hace muy poquito en Azul, porque estamos haciendo una gira nacional en este momento. Y estábamos en Azul hace muy poquito, Ujú. y estábamos haciendo el concierto, y podés creer que veía muchísima, pero muchísima gente joven, pero Claro. mucha gente joven. Mira. ¿Por qué? Porque el público mío en realidad va de gente, por ejemplo, más, por ejemplo, mis abuelos y Ujú. demás, Sí, a chicos de mi edad o incluso más jóvenes. Había gente de 17 años disfrutando de las canciones y cantándolas, claro. porque ya de por sí el repertorio es muy popular también. Sí. Eso es lo que trato yo, de alguna manera, fusionar los dos géneros, lo que sería el lírico y el pop, y Ujú. poder llevarlo a cabo como para que puedan disfrutarlos todas las edades, ¿no? Y todo el Ujú. público. Claro, es decir que sos multigeneracional, como el programa acá nuestro, multigeneracional para todas las edades y un espectáculo que se puede Ujú. disfrutar en familia. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, ¿Qué? gracias a Dios, Sí. y ahora estamos haciendo un repertorio nuevo, porque estuvimos el año pasado en Buenos Aires. Ujú. Ahora estamos con un repertorio nuevo, muchas de las canciones que siempre las piden las vamos a estar repitiendo, obviamente, pero muy variado. Agregamos un músico más, mucha más producción también en Ujú. luces, juego de luces, en pantallas LED, así que hay una propuesta muy interesante este Bien, año. bien, qué lindo, la verdad, qué buena propuesta que va a estar sobre el escenario de la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. La verdad, Sí. Martín, obviamente, desde ya estamos invitando a todos los que nos están escuchando que van a poder disfrutar, miren, lo están escuchando, desde Granada hasta Frank Sí, Sinatra, Elvis, Queen, Frank Sandro. Sinatra, Elvis, Sí. exactamente, exactamente. Tenemos de todo, tangos, voy a estar también presentando uno de mis tangos que vengo cantando yo, Ujú. que este tango lo había cantado la primera vez, lo compuse yo y lo canté la primera vez en Japón, En Japón. porque yo viajo por todo el mundo. Sí, yo tuve la suerte de que muchas empresas internacionales me han llamado para cantar, Ujú, y estuve 9 años afuera del país, así que esos 9 años estuve cantando en distintos lados. ujú. Y este último tiempo estaba en Japón, y resulta que, bueno, me dijeron, Martín, ¿podrías cantarte un tango? Y terminé cantando un tango bien, bien original, un tango mío. Así que estaban muy contentos también allá. Así que Mirá. lo vamos a repetir, lo vamos a estar cantando para Buenos Aires también. Me imagino, me quedé sorprendida, la verdad, Japón, mirá, bueno, donde llega, ¿no? También el tango argentino a través de tu voz. Oh, sí, La gente de sí, allá sí, sí, se sí. debe volver loca, ¿no? En Japón con el tango. Sí, se saben los tangos mejor que nosotros, yo te digo, mejor que yo. No me digas. Canta, me mato de risa porque cuando canto por una cabeza los ves tarareando la letra y tratando de entenderla, y viste, es muy, muy, muy divertido y muy, muy lindo también, porque ahí te Ay, das cuenta, viste, decís, mirá. la música realmente es un lenguaje universal, no Totalmente. tiene fronteras realmente. Totalmente, Así trasciende que sí, sí, es fronteras. hermoso. Qué lindo escuchar esto, la verdad, qué lindo. Y la verdad, bueno, felicitaciones también, ¿eh? Porque la verdad es que llevar adelante un espectáculo allá en Japón, bueno, obviamente, ¿no? Esto que hablamos de trascender las fronteras. Así que bueno, entonces, Exacto.
Volvemos acá a Buenos Aires, a la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde, bueno, vas a estar interpretando tangos, música española, también algo italiano va a haber, ¿no? Obviamente, sí. Mi apellido es Macielo, así que también tenemos cancionetas napolitanas, vengo de abuelos italianos, y así que vamos a estar cantando muchas canciones italianas, como Nessun Dorma o Solo Mío. No quiero dar tampoco el repertorio, pero bueno, más o menos para que sepa la gente. Claro, que sea un poquito de sorpresa también, así van, disfrutan del espectáculo. Exactamente. También tenés raíces españolas, así que todo arriba del escenario lo van a poder ver. Exactamente. Bueno, yo tengo a mi padre que es español. No heredé su apellido, pero sí la sangre. Y también me llama mucho, ¿viste? La sangre española. Más bien, y sí, como muchos de los que estamos acá en Argentina, que tenemos estas raíces tanto españolas, italianas, españolas, este mix, ¿no? Vamos a decirle este mix de raíces, que bueno, la verdad que se nota, se nota y está presente. Así que, bueno, Martín Macielo, lo van a poder disfrutar el viernes 27 y el sábado 28 de marzo a las 21 horas en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que está ubicado en la calle Solís 475. Y atención, ya las entradas las pueden adquirir, ¿verdad? Exactamente, lo pueden adquirir en Articket, y si no, también pueden entrar a mi perfil, pueden fijarse todas las canciones, porque grabo, todo mi repertorio, lo tengo también incluido en Instagram, Facebook. Usualmente grabo todos los covers que hago ahí. Bien. Y pueden encontrar toda mi música en Martín Macielo. Macielo es con S y doble L. Pueden encontrarlo ahí, y están también la entrada el link de las entradas a la venta. Perfecto. Así que pueden también conocerme un poquito más. Totalmente. Mira, justo iba a decir que lo pueden encontrar ahí en las redes sociales, Martín Macielo, con S-L, Macielo, ahí lo pueden encontrar, ver todo lo que realiza, que la verdad, mira, estábamos ahí mirando todos tus perfiles, es increíble la trayectoria internacional que tenés, la verdad es esa, así que bueno, y muchas gracias. Ustedes lo pueden disfrutar viernes 27, sábado 28 de marzo a las 21 horas, vuelvo a repetir, Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, a las 21 horas, repito el horario, 21 horas, para que lo tengan en cuenta, Solís 475 Capital Federal. Las entradas, como vos bien decías, repetí por favor, Martín, ¿dónde las pueden encontrar? En Articket, o si no en mi perfil de Instagram, en Articket. Pueden encontrarla, y ya les digo, el sábado ya se encuentran completamente agotadas, quedan para el 27, así que quedan muy poquitas, no se duerman, porque usualmente tenemos... ya queda muy poca disponibilidad, así que pueden encontrarlas ahí. Tienen que correr para ya encontrar las últimas entradas que hay, que deben de quedar para el viernes 27. Así que, y para más información, si quieren contactarse con el teatro, lo pueden hacer al 4381-0654. Repito, 4381-0654, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Y ahí se pueden comunicar con el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es la sede social, donde está la Sala Casona. Así que bueno, Martín, muchísimas gracias por estos minutos en el Sol de Nuestra España. Muchas gracias a vos, realmente. La verdad, un placer tenerte. Y bueno, éxitos el viernes 27 y sábado 28. Exacto. Bueno, muchas gracias de corazón. Y bueno, nos vemos ahí entonces. La verdad que gracias. Bueno. Martín Macielo, protagonista acá en el Sol de Nuestra España, en este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y ahora miren, si les parece bien, vamos a disfrutar un poquito de la música de Martín Macielo. Vamos a disfrutar de Granada. Qué temazo, Granada. Vamos con la música. ¿Y cómo dicen los españoles? Ahora sí. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a dar.
ensangrentada entabedece todo. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa ampana que me hablan de amores. Granola cantaba en coplas graciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran algo a la Virgen. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Lindas mujeres de sangre y de sol. Muy bien, seguimos en el sol de nuestra España y ahora sí, llega el flash informativo sobre el tránsito del transporte argentino y por eso a quien tenemos en línea, a Ernesto Arriaga. Arriaga, ¿cómo le va? Buen sábado. Buen sábado, equipo, buen sábado, hombre de los clavos y de las cavernas. Totalmente. Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Por dónde anda? Todo bien, alguna noticia que salió ayer a última hora, Sí. que vio que Milei, el señor presidente, Milei, yo le digo señor presidente porque es lo que corresponde, firmó un decreto donde cambiaban los tiempos de la BTV. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar los tiempos de la BTV, dijeron 5 años, 2 años, esto, lo otro. ¿Qué pasa? Cada provincia es autónoma, cada provincia es un país y tiene su constitución. Claro. Bueno, ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó a los 4 millones de habitantes que tienen auto, que hacen la BTV en la provincia de Buenos Aires, que la provincia no adhiere, que sigue el régimen de siempre. Ah, ok. Bueno, importante saber Igual que eso. el de Capital. Claro. El auto a los 2 años de 0 kilómetros y todos los años se tira hacia la BTV. Bien, perfecto. Bueno, eso ¿De para acuerdo? tenerlo Es en cuenta. importante porque la gente no sabe qué hacer porque ve un decreto presidencial, está bien, lo hace el presidente, está bien, pero que recuerde que cada provincia es autónoma en su ley, Claro. tiene su constitución. Nosotros somos una república federal, no como Chile, no como Brasil, no como Uruguay. Claro. Es decir, cada lugar, cada provincia tiene su autonomía, para que lo tengan en cuenta. Una provincia Sí. todavía no adhirió, pero Río Negro puede adherir al decreto del señor presidente de la Nación del Poder Ejecutivo. Por ahora nadie adhirió, provincia dijo que no adhiere. Ok, entonces, provincia, para que lo tengan en cuenta, la capital BTV tampoco. En la provincia de Buenos Aires, que son 4 millones de autos, sigue todo igual. Ok, perfecto. Bueno, para que lo tengan en cuenta en este flash, No, porque... y la Ciudad de Buenos Aires por ahora también, ¿eh? Claro, sí, porque puede generar duda, ¿eh? Le puede generar duda, la verdad que quizás están ahí próximos a tener que hacer la BTV, bueno, ahí está la respuesta para que lo tengan en cuenta. Arriaga, ¿cómo está el tránsito en general? Bueno, hoy hubo un choque muy grande de 5 autos, había un auto parado, estaban los móviles de Panamericana, vino otro, chocó 5 autos, 2 heridos graves, Hospital Vicente López, ya se están retirando los autos porque hoy está el Lollapalooza. Claro, el Lollapalooza, claro, está todo cortado la Ya zona. está, Claro. y todos los autos Sí. iban para Lollapalooza y por San Isidro. Había 8 kilómetros de cola en Panamericana, Sí. todo General Paz, todo Cantino frente a la cancha River parado. Sí, no, es un caos. Cuando es el Lollapalooza, lo que se recomienda no ir con el Claro, auto. y junto al choque. Claro, encima el choque. Dios mío, no, tremendo. Así que bueno, Arriaga, aeropuertos, todo eso tranquilo está. Todo tranquilo, de más tranquilo, después volvemos.
Bárbaro, listo. Entonces, en la segunda hora tenemos a Ernesto Arriaga, luego también con más tránsito, transporte, como Fium Fium, casi me olvidaba, mira, el Fium Fium. Ahí está. Así que con todo lo que es, la verdad, hay que tener en cuenta la zona de San Isidro, cuando es Lollapalooza, estuvimos trabajando nosotros, ¿te acuerdas? Un año, Bel, la verdad que fue tremendo. La verdad que no se podía caminar, no se podía mover. Si tienen conocidos que van para ese lado, bueno, no vayan en auto y vayan con tranquilidad porque es un caos. Así que bueno, les voy a comentar rapidito lo que es la cotización de dólar, lo que es la cotización de euro. Así que empezamos con el dólar oficial para la compra, que en el día de ayer, viernes 13, cerró para la compra en 1.370, para la venta en 1.420, lo que es dólar oficial. El dólar blue cerró para la compra en 1.391 y para la venta en 1.415. Ahora nos vamos con el euro. El euro cerró en el día de ayer para la compra en 1.550 pesos y para la venta en 1.650. Así que bueno, esas fueron las cotizaciones. Vuelvo a repetir, dólar oficial, dólar blue, euro del día de ayer. Viernes 13, ¿qué? Viernes 13, mucha gente cree o no cree en la buena suerte, mala suerte, ¿no? Que estaban hablando. Yo creo en las malas energías. Claro, sí, una cosa es la mala energía, otra cosa es la mala suerte. Sí. Por eso mismo, suerte es una, malas energías, buenas energías es otra cosa. Así es. Así que, bueno, cuéntenos ustedes ahí, nos pueden mandar mensajitos, nos pueden mandar audio de WhatsApp, nos llaman al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y ahí nos pueden dejar sus mensajes. ¿Creen, no creen en esta mala suerte, en la buena suerte, lo que es el viernes 13? Por más que fue ayer, pero bueno, queremos saber, que nos cuenten, ¿eh? Así que muy bien. Amigos, recuerden que pueden volver a disfrutar de todo el Sol de Nuestra España a través del canal de YouTube, que es El Sol de Nuestra España. Muy simple, ahí vuelven a disfrutar los programas, entrevistas, secciones, y también en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran también. Así que bueno, ahora sí en línea tenemos a Oscar Di Profio Bernardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día, Milagro. Buen día, Belén. Y buen día a toda la audiencia del Sol de Nuestra España. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá andamos. Bueno, contanos cómo estás evolucionando, cómo viene la salud. Bueno, nos estamos recuperando lentamente, pero sí firme y con actitud positiva, como siempre, con mucho ánimo, así para estar en carrera nuevamente. Así que bueno, recuperándonos de a poco. Ya obviamente próximamente tengo los estudios que hacerme, obviamente, y control con el cirujano. Me ha operado la rodilla, pero bueno, vamos para adelante, ¿no es cierto? Así que eso es lo más importante, escuchando el Sol de Nuestra España, atentamente. Qué voz que tiene ese muchacho, el que canta, ¿eh? Sí, increíble. Sí. La verdad que increíble. Sí, es muy buen artista. La verdad que estuvimos escuchando diferentes canciones, así que se recomienda para ir a la Sala Casona del Centro Asturiano. Sí, altamente recomendable, sin lugar a dudas, para ir a la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, Argentina, casi Sol. Y bueno, acá, obviamente, escuchándolos a ustedes, y agradeciendo a tantos amigos que a lo largo y a lo ancho del país, de nuestra colectividad hispano-argentina, se comunican con ustedes y conmigo también de forma personal. No me quiero olvidar de ninguno, de Luis Trigo también de Casa de Galicia, vicepresidente, Nora Vilaseca también de Casa de Galicia, Horacio Saltarelli de Luis Salceda, tanto Carlos Alberto Revodulla Campos, de La Estrada, Miguelito Martínez, también el otro día el doctor José Manuel Besteiro, que dicho sea paso, estuvimos atentos a lo que fue el plenario de presidentes de FEDESPA, de la Federación, muy bueno, realmente, fueron 2 horas intensas, con distintos exponentes que se presentaron en la mesa de trabajo, y realmente, obviamente en forma privada lo felicité a José Manuel Besteiro, así que de lo que se está llevando adelante, así que una rejuvenecida FEDESPA que le va a dar una impronta necesaria en todo el territorio argentino, que es lo más importante. Así que bueno, simplemente acá estamos. Muy así bien. que no quiero alargar mucho más, así que las dejo a ustedes, sigan con el programa, y bueno, hasta nuestro próximo encuentro, chicas. Muy bien, bueno, así será el sábado que viene, y después, como decíamos, al comienzo a ver cuándo ya estás volviendo por acá. Te vamos a descontar, si no de MIBE Producciones vamos a tener que hacer ahí un descuento,
Bueno, miren que salió la nueva ley laboral, por favor, tengan en cuenta eso, por favor. Por eso mismo. Ojo con la nueva ley laboral. Así que bueno, chicas, un beso enorme para ustedes dos, un beso enorme y un cariño enorme para toda nuestra audiencia del Sol de Nuestra España, que sigue, como siempre, el programa, como corresponde, así que el legado continúa. Chicas, un beso enorme para ustedes y para toda la audiencia. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene Oscar Di Profe Bernardes, ahí nos estaba contando un poco acerca de todo. Sí, es verdad también lo del plenario que hubo de presidentes. La verdad que bueno, es justamente, hay que trabajar por toda la colectividad hispano-argentina, como le decimos nosotros, hispano-argentina, porque la realidad es esa. Hoy en día hay españoles, hay descendientes y hay que mantener a flote, hay que salir a flote todas las instituciones, todo lo que está relacionado, la verdad es esa, con la colectividad. Así que bueno amigos, 11:44, vamos a hacer una tanda del programa y después tenemos, miren, deporte español, tenemos realeza española, ¿qué quieren que les diga? Hasta las 13 horas, el sol de nuestra España, como les dije, acompañándolos con la mejor música, mejor información y entrevistas del día de hoy que van a dar que hablar, Así que tanda del programa y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, y ahora sí llega el momento del deporte español. Por eso mismo tenemos a nuestro periodista, Tony Cabot. Tony, ¿cómo va? Muy buen sábado. Muy buenas, ¿cómo va? Un saludo grande para todos. Muy bien, bueno, queremos saber porque tenemos un poco de todo. Tenemos fútbol español, tenemos tenis español con Alcaraz, que ya es amigo de la casa, y después lo que es la finalísima. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, podemos empezar con Carlos Alcaraz, si quieres, con el amigo de la casa. Dale. Vamos bueno, con... Pues un Carlos. Sí. Vamos con el chico de Murcia, que tanto seguimos aquí en este programa y que en estos días lo pensaba. Yo creo que le hemos dado suerte porque cuando empezamos a seguirlo desde el momento en el que fuimos al Buenos Aires Open, fue el disparador absoluto de un Carlos Alcaraz que en ese momento, en esa final contra Norris, si no me equivoco, llevaba únicamente un trofeo. Y ahora, bueno, pues ya es el número 1 del mundo y han sido 2 años meteóricos del chico de Murcia, que ahora está en este momento jugando, bueno, en este momento no, en estos días, sí, jugando y ganando y arrollando
en el Open de Estados Unidos está con menos brillantez que otras veces seguramente, siempre va increciendo con el correr del torneo, pero le ganó en octavos a Casper Ruud. Había trabajado muy bien su triunfo contra Cameron Norrie, precisamente el chico del que hablaba, contra el que jugó la final del Buenos Aires Open. Esto había sido en los cuartos de final de Indian Wells, y hoy jugará las semifinales del Master 1000 de California contra el ruso Medvedev por quinta vez consecutiva. Así que este es el panorama de Carlos Alcaraz. Insisto, le ganó a Norrie y juega contra Medvedev en el día de hoy. Bien, bien, sí. Y además, vamos, mira, no sé, capaz que lo sabés, hubo un momento con Carlos Alcaraz en el India Wells que se disfrazó de abeja. No sé si lo tenés ahí, pero sí, se disfrazó de abeja, justamente haciendo referencia cuando fue que hubo ahí en el partido de él, cuando un enjambre de abejas que se metió en la cancha. No sé si lo recordarán. Sí, así es. Además, Carlos Alcaraz, hay que decir que, bueno, es de Murcia, donde hay una gran tradición de carnaval, y él creo que fue el año pasado o hace 2 años, se fue con sus amigos también al carnaval de Cádiz, que es muy famoso en España, también disfrazado. Es decir, tiene un grupo de amigos a los que les gusta este tipo de diversiones, y bueno, recordando aquella situación con las avispas, pues sí, el chico se disfrazó de abeja, dejando una imagen muy viral para todo el mundo, así que aparte de ser el número 1 del mundo, es un tío divertido y que no tiene ningún miedo al ridículo, ¿no? Sí, la verdad que sí, se lo puso ahí en la cancha, se disfrazó, bueno, y es más, él decía, ¿no?, que es la gente que lo viene acompañando hace rato y que le decían, póntelo, bueno, se lo puso en homenaje a ellos y ahí las fotos se hicieron virales. Es que, claro, es que había en Indian Wells, en el torneo que está disputando en California, había en la grada algunos amigos suyos también disfrazados. Pero bueno, sea como fuere, el chico del Palmar, el chico de Murcia, Carlos Alcaraz, se las ha arreglado para prevalecer y extender su racha a 16 victorias seguidas en 2026. Es decir, llevamos 3 meses de año y todo victorias en la agenda de Carlos Alcaraz. Su regularidad sigue asombrando, ha llegado al menos a las semifinales o a la final en 13 de sus últimos 14 torneos desde abril del año pasado. Eso es tremendo. Su único fallo precisamente lo propuso Norrie en la segunda ronda del Master 1000 de París en octubre, así que sigue en lo más alto, con unos datos estadísticos que muestran el nivel de Carlos Alcaraz en la historia del tenis, y creo que fue ante Norrie también, que cumplió 200 partidos en pista dura, precisamente donde está jugando ahora en el Master, en el Indian Wells, y le permite compararlo con otros tenistas, tanto en activo como históricos, porque el español ha ganado 158 de esos 200 encuentros, un récord superior, por ejemplo, al de Sinner, al de Djokovic, al de Nadal o al de Federer en pista dura, y es el 7º de la historia en esta estadística, solo superado por, bueno, leyendas de la pista dura como Connors, McEnroe, Lendl, Becker, etcétera. Así que Carlos Alcaraz entrando en todos los registros de la historia del tenis, y bueno, aquí lo seguiremos siguiendo en el sol de nuestra España, ¿no? La verdad que sí, mira, lo que vos decías, ¿no? Le hemos traído suerte al muchacho, como dice acá Mirta Legrand, ¿viste? La conductora Mirta Legrand, que dice, traemos suerte, así que ella trae suerte, bueno, el sol de nuestra España también. Así que, y vamos a ver si le damos un poco de suerte a la finalísima, porque, Dios mío, lo que está pasando, Argentina-España, España-Argentina, se hace, no se hace, se juega en Portugal, en Inglaterra, en Italia, en River, ¿dónde se juega? Esas son las 2 grandes preguntas, si se juega y dónde se juega. ¿Ha habido algún tipo de cortocircuito en cuanto a la comunicación entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación Española de Fútbol, encabezada por Louzán, el presidente de dicha federación? Se quería la Federación Española jugar en Madrid, en España, lo que se negó la Asociación de Fútbol Argentino con razón. Totalmente, sí. Las otras alternativas eran, hay que decir que el acuerdo era jugar 2 años que lo organizaba UEFA y 2 años Conmebol. El año pasado se organizó en Wembley, en Inglaterra. Este año volvía a tocar, en teoría, organizado por UEFA. Las alternativas eran Roma, Londres o Lisboa.
y bueno, en un momento parecía que el Estadio de la Luz del Benfica en Lisboa iba a ser una posibilidad, en un momento el Chiqui Tapia habló de River, pero realmente en River hay un concierto de AC/DC en ese momento. En un momento también desde la federación se filtró que Argentina no quería jugarla porque estaba poniendo muchos impedimentos. Desde Argentina se filtró que no eran impedimentos, que simplemente no se quería jugar de visitante en cancha española. Así que entre dimes y diretes, entre idas y vueltas, entre tiras y afloja, parece que en estas próximas horas se va a tomar la decisión, pero no está nada claro que se vaya a jugar. De hecho, cada vez está menos claro. Lo que sí es verdad es que tanto Argentina como España necesitan jugar, más allá de por el partido en concreto, porque es la última ventana, la última oportunidad para jugar antes del Mundial, para ensamblar a los jugadores con algún tipo de estilo de juego, para que se vayan conociendo, para tomar las últimas decisiones de los que van a ir o no van a ir al Mundial. Es decir, es una ventana importante que obviamente por causa mayor, que ha sido esta guerra que se ha disparado en las últimas semanas, pues no se está pudiendo jugar y vamos a ver lo que pasa, insisto, en las próximas horas. Sí, justamente, bueno, hoy sábado ya es la última, digamos, decisión que va a haber, si se juega, no se juega, dónde se juega. Está sonando mucho Londres, es verdad, está sonando mucho Londres. También, bueno, en su momento habían dicho hasta Miami, mirá, bueno, pero la realidad es que hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Cuestión que es el último pasito que queda ahí para lo que es el Mundial, que bueno, la verdad que el Mundial mueve al mundo, la realidad es esa, y bueno, Argentina-España, España-Argentina, que es un partido, como siempre lo venimos diciendo, Tony, un partido que las dos selecciones están en la mira del mundo. Claro, es que son la número 1 contra la número 2 del ranking FIFA. En este momento está España la 1, Argentina la 2, pero estamos hablando del actual campeón del mundo, como es Argentina, contra el actual campeón de la Eurocopa, como es España. Estamos hablando de un Messi versus Lamine Yamal. Sí, hay mucho en juego. Estamos hablando, claro, ahí están las dos superpotencias a día de hoy. Sería un partido precioso para el mundo del fútbol, pero que, bueno, cada vez va cobrando menos fuerza la posibilidad de que se dispute, pero lo vamos a saber en las próximas horas y ojalá la semana que viene aquí podamos hablar ya del preparativo de este partido, que realmente faltan 2 semanas y todavía está todo en el aire, pero bueno. Sí, es que la verdad el 27 es, así que bueno, no queda mucho tiempo para que decidan los muchachos, para que se pongan de acuerdo. Así que bueno. Pero bueno, queremos ahora saber un poquito, algo breve, que nos cuentes de la Europa League, de la Champions League, cómo es que están preparando los partidos, bueno, cómo es que se está preparando todo. Bueno, fue interesante porque disputaban 5 equipos españoles, tanto Champions como Europa League, y bueno, más allá del Betis, que perdió contra el Panathinaikos en Europa League, el Celta empató contra el Olympique de Lyon, también en Europa League, pero los 3 equipos españoles de Champions ganaron o empataron. El Real Madrid le ganó 3-0 al Manchester City en una victoria tremenda con 3 goles de Fede Valverde, en una noche histórica para el uruguayo, contra además Pep Guardiola, que es el enemigo público número 1 del Real Madrid. El Atlético de Madrid, a su vez, también le ganó 5-2 al Tottenham, con una noche también muy buena para los chicos de Simeone, para Julián Álvarez, para Nico González. 5-2, es decir, esta semana se va a ir a Londres con una gran ventaja, y el Barça empató 1-1 en el noreste de Inglaterra contra el Newcastle en un partido algo más gris, pero consiguió sacar el empate, así que se disputará la vuelta de estos octavos de final de la Copa de Europa en el Camp Nou con todas las garantías de pasar. Así que 5 equipos españoles que jugaron, un empate, una derrota y 3 victorias para la Armada Española en una semana, se puede decir, bastante positiva en Europa. Sí, la verdad que sí, viene bien lo que es todo lo español, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Y ahora, algo cortito también, Barcelona viene puntero todavía en la Liga, Real Madrid segundo, Villarreal tercero. Bueno, al Barcelona no lo sacan de la punta, la verdad que sigue ahí arriba. No, así es, y hoy recibe al Sevilla de Almeida, del argentino ex River, en un partido a priori fácil, pero bueno, no tiene que perder fuelle el Barcelona, porque el Real Madrid lo sigue muy de cerca y bueno, a 4 puntos únicamente, y recibe al Elche en un partido también que se presume bastante fácil para el Madrid. Hay que recordar que el Barça le saca 4 puntos al Madrid, pero todavía se tiene que jugar el Barça-Madrid en apenas 2 semanas, y la semana que viene
después de esta jornada Inter-Champions que se disputará entre el martes y el miércoles, se juega el Madrid-Atlético de Madrid, así que vienen semanas decisivas para el desarrollo de la Liga, con un Barça y Madrid que están únicamente a 4 puntos y con una Champions tremenda, que esta semana se dirime la vuelta de los octavos de final, así que sí, le va bien a los equipos españoles, pero ahora entramos en el tramo más complicado y decisivo de lo que resta de temporada. En la Liga Española quedan 10 jornadas para ver quién baja, quién entra en la Europa League, quién entra en Champions, quién gana la Liga, y 10 jornadas también para ver quién gana la Champions, a ver si es alguno de los equipos españoles que quedan en disputa. Vamos a estar ahí atentos y acá obviamente haciendo el seguimiento desde el sol de nuestra España, ¿eh? La realidad es esa, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que bueno, Tony, la semana que viene más noticias, obviamente ya la semana que viene, como bien decías, vamos a tener lo que es la resolución de esta finalísima y a ver qué pasa. ¿Te parece? Muy bien, un abrazo para todos y nada, seguimos adelante. Bien. Un beso. Un beso, muchas gracias. Y bueno, mira, antes de irte, justamente dijimos, vamos a poner algo hispano-argentino, algo de Mallorca. ¿La conoces a Chenoa? Claro, Chenoa, mallorquina. Bueno, creo que es nacida en Argentina o de padres argentinos, pero ha vivido toda su vida en Mallorca. Exactamente, sí. Nació, en Mar del Plata, acá en Argentina, se fue para Mallorca y bueno, justamente dijimos, vamos a escuchar algo de Chenoa porque además fue una de las invitadas de las top 100 mujeres líderes allí en España. Así que bueno, una hispano-argentina en la alfombra roja que también lució un vestido de Alejandro de Miguel, una maravilla el vestido. Así que bueno, dijimos, vamos a tenerla este sábado en el Sol de Nuestra España con el tema de ella, ícono, Todo irá bien. ¿Te parece, Tony? Perfecto, temazo. Ahí está, vamos a disfrutar de Chenoa hasta el sábado que viene, Tony. Y ahora sí, vamos a disfrutar de la música. Vamos. Será mejor y ríete de lo peor. Será mejor porque pensar que todo va mal te alejará de la felicidad. Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Mirar en ti lo bueno que hay es especial. No olvides que tú vales más que el que dirán. Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Se cierran puertas, otras se abren. Está en tu mano, decídete. Tengo razones para entenderte, tengo maneras. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, y ahora sí llega el momento real en el Sol de Nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja
porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, queremos saber qué pasó. Tenemos muchas noticias en el top 3 de la realeza de España, también tenemos bonus track, muy así bien. que bueno, y tiene que ver un poquito ahí cerca de Argentina, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Comenzamos con el entonces. top número 3 y vamos a hablar de la reina Sofía, que esta semana estuvo en la reunión anual de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que apoya a jóvenes de mayor talento para desarrollar no solamente temas personales, sino lo artístico, ¿sí? Mira. Que es muy importante. Para esta ocasión, conocido de cerca también una incubadora que impulsa proyectos de emprendedores. Mira. Y también un programa de educación músico-social para niños y adolescentes. Bien, qué importantes las incubaciones que hacen Sí. con emprendedores, son muy importantes. Y en todo el torno a la mundo. música, que es Sí. bastante complicado el tema de entrar, desarrollarse, allí están ayudando a los más jóvenes y que tienen grandes talentos, obviamente. Y así que la semana que viene la reina Sofía no va a estar en España. ¿Dónde va a estar? Va a estar en Miami, en Estados Unidos, por la iniciativa America y Spain 2250, donde van a conmemorar este aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Sí. Va a estar ahí destacando, obviamente, las contribuciones de España a la Revolución Americana, porque también dicen que tienen historia compartida, ¿no? Claro, en Miami. En Miami, ¿por qué? Porque es una ciudad de conexión con España, América Latina y el Caribe, destacando la cultura e historia. Así que bueno, la reina Sofía se va para Miami, ahí obviamente va a tener varias actividades, Sí, sí, me varias, imagino. Sí, bastantes actividades, así que bueno, sigue ahí en pie la reina Sofía. Muy bien. Además, hay también muchos argentinos allá, ¿eh? Y Miami, Sí, de Miami, todo. sí, la verdad Miami que sí. me lo confirmó. Miami te lo confirmó, sí, el comandante Ford cuando iba también, ¿eh? La Sí, verdad que... sí. Así que bueno, pasamos al top 2. Por supuesto, Mili Dipsa, porque vamos a hablar de la reina Leticia, porque tuvo una semana de audiencias sobre temas de salud, pero por fuera del Palacio de la Zarzuela, la reina de España, por un lado, estuvo por Almería. Estuvo visitando la estación mira. experimental Cajamar Las Palmerías, Sí. que es referente a lo que es innovación, tecnología y también el conocimiento generado en torno a la agricultura intensiva mediterránea. Mira. La verdad es un tema bastante lindo, que ahí estuvimos obviamente compartiendo. Un look llamó la atención, porque ella llevó un look color traje rojo tomate. Rojo tomate. Rojo tomate, sí. Así combinado obviamente con una blusa blanca y unos tacones negros. Pero bueno, estuvo ahí visitando el laboratorio donde investigan sobre los bioestimulantes y bioproductos como las algas. Qué importancia es las algas que le están dando. El tema tienen bastantes propiedades y bueno, ayuda también lo que es todo el planeta, ¿no? No, sí, y además las algas son muy buenas, ¿eh? La verdad que acá en Argentina todavía no está muy metido el tema, pero las algas son, la verdad que, y para el cuidado de la piel, para todo, ¿no? Para Bueno, la en esta nutrición ocasión también lo utilizan como bioestimulantes. Mira. Estuvo también con el cultivo de tomates mejorados por la robotización. Mira. Las técnicas también de manejo ecológico y sustentable, que acá en Argentina allá hay una gran parte de muchas empresas que tienen en cuenta eso. Además estuvo ahí con el tema de lo digital, ¿no? Que están usando distintos recursos para, desde el envase de comercialización que llega a tu casa, el envase hasta los primeros brotes, ¿no? Claro. Todo digital hoy en día se están usando. Así que ahí estuvo la reina Leticia conociendo de cerca y con guardapolvo blanco, ¿eh? Ah, mira, se puso guardapolvo. Obviamente, Claro, para entrar a un sí. laboratorio, ¿eh? Perfecto. Pero por otro lado, también esta semana estuvo cerca de una de sus pasiones. Que sabemos que es el periodismo, Sí, obviamente. me imaginaba, sí. Estuvo ahí en un máster de reporterismo internacional, en el que le dio a los estudiantes un discurso donde habló de la relación de la profesión de periodistas y también a las realidades que se pueden afrontar, ¿eh? Un tema también que tiene que ver con la comunicación en la reina Leticia es que esta semana también acudió a la capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo en Madrid, que escribieron un mensaje desde la cuenta de Twitter de la Casa Real. ¿Qué pasó ahí? Que ahí se corrió, como que se abrió un poco el mundo del rumores, ¿no? Claro, de sí, rumores. un rumor de las redes sociales. Que algunos están diciendo, lo vamos a decir así, es un rumor, tómelo con pinzas, que la reina Leticia es una de las que maneja las cuentas de la Casa Real de Twitter, por cómo estaba escrito el mensaje. Sí, o puede ser también que lo redacte ella y después hay alguien que lo sube, también puede ser también. Obviamente, sí, Sí. porque hay muchas palabras, si se ponen a leerlo puntualmente y la escuchan a ella en un discurso y leen lo que es la verdad, parece que lo está diciendo Leticia. La realidad es Así esa. que bueno, ahí abrió como el mundo de los Sí, rumores. de los rumores y mucha gente está diciendo, es Leticia,
A ver, puede ser que redacte y que alguien lo suba, y sí, puede pasar. Y siempre está cerca de lo que es el periodismo. Sí, sí, totalmente. Así que esas son esta fue las actividades de la Semana de la Reina Leticia. Muy bien. Así que, Mili Dipsa, vamos a pasar al top número 1. Vamos a pasar al top número 1 con Felipe VI, que estuvo por Latinoamérica y aparte también dio que hablar en las redes. Hubo videos, hubo fotos, bueno... movió, podemos decir, Latinoamérica. Por supuesto, porque tuvo una semana de viajes internacionales. Desde asistir a la toma de posesión en Portugal del flamante presidente Antonio José Seguro, de ahí viajó hacia Chile, sí. que estuvo también en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, y de Chile viajó hacia Bolivia para una visita oficial con el presidente Rodrigo Paz, que como el rey Felipe VI no pudo asistir a su toma de posesión, tuvo este encuentro, claro, ¿no? Durante ahí 2 días, allí en Bolivia, obviamente para reforzar los lazos entre los países latinoamericanos. Y lo recibieron muy, pero muy bien. Sí, tanto en Chile como en Bolivia. Tuvo también un encuentro con la colectividad española. Sí. Sabemos que él, desde que es príncipe de Asturias, asumió este cargo de, cuando son los presidentes así latinoamericanos, asistir a las tomas de posesiones, pero bueno, en Chile resaltaron al rey de España como unificador y estabilizador de la comunidad iberoamericana, lo invitaron a visitar la Antártida, Mira, que están promocionando como el continente del futuro, sí, y obviamente ahí estuvo con distintos líderes, también de presidentes, también de Estado y de gobierno. Pero bueno, estuvo realizando distintas actividades. En Bolivia también estuvo con el presidente, que dicen que eran conocidos, amigos desde antes con el presidente de Bolivia, porque cuando estuvieron obviamente estudiando en Washington relaciones internacionales, fueron compañeros. Algunos dicen que también se hablaban entre ellos porque hablaban en español. Claro, aquí se habla en español, ellos dos hablaban en español, claro. Así que estuvieron grabando un TikTok en Bolivia. Sí, sí, se los vio muy viral se hizo. Se hizo muy viral, sí. Creo que esa parte un poquito, lo que es la monarquía de España tiene que seguir un poquito más el tema de las redes sociales y la comunicación, pero bueno, ahí estuvo el rey Felipe VI con un TikTok que se hizo viral en todos lados. Sí, totalmente. Se sacó fotos también con las señoras que le iban a pedir fotos, con familias también de Bolivia. En Chile también se sacó fotos hasta con senadores chilenos que lo paraban ahí ni bien ingresado para sacar una foto. Claro, aparte tan alto lo ven a 2 cuadras. Lo identificás dónde está. Así que bueno, un viaje latinoamericano en que le piden que vuelva a diferentes países de Latinoamérica para reforzar estos lazos. Sí, la verdad. Y él invitando a todos a que vayan a la cumbre iberoamericana que se realiza en noviembre. ¿Por qué? Porque la anterior vez, cuando fue en Ecuador, faltaron un montón, fue la gran ausencia. Entonces, como se va a hacer en España esta vez, está yendo el rey Felipe VI a invitar a que participen, que vayan, porque es muy importante la cumbre iberoamericana. Sí, la verdad que sí. Bueno, y justamente este acercamiento que tiene, que vos decías, todas las doñas ahí sacándose foto, una maravilla, la verdad, causaba gracia, pero está bien, porque ¿cuándo van a volver a ver al rey Felipe VI? La verdad es esa, si tenían la oportunidad, está perfecto que se hayan sacado ahí las fotos, videos, la verdad que bien, bien, y él también predispuesto también, sí, se lo vio muy predispuesto para sacarse fotos. Es un rey muy cercano a la gente, porque sabemos que hay otros reyes que ni se quieren sacar fotos con la gente. No los vamos a nombrar, pero ya sabemos quiénes son. Odian eso, pero bueno, el rey Felipe VI sí, siempre la verdad que es positivo en estos temas, que va y se saca fotos, no tiene la problema. Que sí. Así que Mili Dipsa, bonus track pequeño, porque ¿qué cortito, pasa? Bien. Los reyes de España el 20 de marzo van a tener una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano, y luego Felipe VI va a tomar posesión del cargo protocanonino de la Basílica de Santa María la Mayor. Es un título, es un cargo honorífico, ¿sí? Mira. Que es otorgado tradicionalmente a los reyes de España, establecido en el siglo XVII, ¿sí? Reinado de Felipe IV, en agradecimiento por el apoyo financiero y la vinculación histórica de la corona española con el templo, ¿sí? Es una distinción honorífica sin responsabilidades litúrgicas, pero tiene gran peso simbólico. Así que bueno, la última audiencia de los reyes en el Vaticano se celebró en el 2014 cuando estaban con el Papa Francisco. Mira. Y ahora, donde descansan los restos del Papa Francisco, va a estar el rey Felipe VI tomando este cargo. Pero mirá qué conexión, Dios mío. Así que 20 de marzo, a aquellas que también siguen el santoral y todo, siempre siguen de cerca estos temas,
Bueno, tenemos ahí un poquito de cercanía entre el Papa León XIV y el rey Felipe VI. Y también Francisco, porque Que la están- verdad qué sí. coincidencia, mirá. Están los restos ahí de Francisco. Así que bueno, Totalmente. una coincidencia que la última vez que estuvo con él y ahora toma el cargo. Bueno, la verdad que qué linda noticia, qué linda noticia, así que lo vamos a estar siguiendo de cerca. Belén de Ipsa con toda la realeza española. Claro que sí. Muy bien, así que bueno, la semana que viene más noticias de la realeza española. Y ahora sí, amigos, nos hemos pasado 13 minutos, pero bueno, vale la pena porque conocemos un montón de noticias. Además, Felipe estuvo acá en Latinoamérica. Esto también que hablábamos, justamente estas coincidencias, qué cosa, España, Argentina, España siempre están juntas. La verdad que este puente imaginario que decimos, siempre de alguna conexión hay. Que se tienen que reforzar los lazos. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, 13 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Ahora sí, Beto, vamos a ir con la tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Empezamos esta segunda hora del Sol de Nuestra España con este artista hispano-alemán. ¿Cómo escuchan, hispano-alemán Álvaro Soler, que nos trae este tema del 2016. Ya 10 años tiene este tema, Sofía, que bueno, fue éxito en todo el mundo. Bueno, y justamente tiene un contraste, digamos, la canción, un mensaje muy interesante, la verdad que... Toda canción detrás Sí. tiene una historia que contar, La ¿no? verdad que sí, estuvimos buscando y bueno, es el contraste entre los momentos más difíciles y más bonitos de la vida, donde dicen todo lo malo siempre se puede transformar en algo positivo, aunque a veces cueste. Así que bueno, Álvaro Soler es Un mensaje. el mensaje que Sí, quiso sí, transmitir justamente en este tema, Sofía. Así que bueno, Belén, Mili Dipsa va a contarnos ahora todos los eventos que se vienen en la colectividad hispano-argentina y la verdad que son varios, son varios, Así ahora que sí. preparen lápiz y papel y también, o el anotador en el celular. También. Cualquiera de las dos opciones son válidas y las que les sea más fácil recordar. La verdad que sí, para que lo tengan en cuenta porque son muchos durante el mes de marzo, de lo que queda de marzo. Y bueno, y vamos a salpicar un poquitito en abril ahí seguramente con algún evento que tenemos acá en la mesa de trabajo. Sabemos que hay oyentes que les gusta planificar sus eventos. Y así está que muy bien. Está muy bien Sí, eso. así que bueno, vamos a empezar con mañana 15 de marzo, porque está la fiesta de la cerveza en la Asociación Centro Partido de Carballiño, ubicado allí en Juan Carlos Cruz, 1361, en Vicente López. Así que atención, la Asociación Centro Partido de Carballiño está preparando la fiesta de la cerveza mañana 15 de marzo. El menú principal es paella. Va a haber show con Richard Santos y una gran fiesta que, atención, María Silvana Reynoso ya nos tiene acostumbrados con las fiestas que hace allí en la Asociación Centro Partido Carballiño, así que llamen, pregunten si quedan entradas para la fiesta de la cerveza, no se van a arrepentir. Tomen nota, 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50, la fiesta de la cerveza en la Asociación Centro Partido de Carballiño, que está en Juan Carlos Cruz, 1361, en Vicente López. Y atención, porque María Silvana Reynoso ya nos estuvo contando, se viene también la fiesta del pulpo, falta un montón todavía, pero para que lo vayan teniendo en cuenta,
cuenta en el mes de agosto. Así que queda todavía un poquito. Mes de agosto va a ser la fiesta del pulpo, que es tan conocida y tan referente también de la Asociación Centro Partido de Carballiño. Así que bueno, vamos a pasar también ahora a mañana, también domingo 15 de marzo. Tenemos otro almuerzo, otra propuesta también de nuestros amigos de Tuy Salceda, que están ubicados justamente en Massa 457 en Capital Federal. Atención, porque están celebrando el primer almuerzo del año. Así que capaz que algunas entradas quedan, para que lo tengan en cuenta. Nuestros amigos de Tuy Salceda de la Asociación Mutual están preparando este primer almuerzo con una gran fiesta. Así que para que lo tengan en cuenta también, aquellos que quieran asistir pueden comunicarse 11 36 02 7721. Repito, 11 36 02 7721. Así que para que lo tengan en cuenta. Y ahora también les voy a comentar, porque hoy, sábado 14, está la última función de Carmen en el Teatro Astral. Calle Corrientes. Calle Corrientes, sí, la verdad que una gran fiesta, Jorge Mazzini y producción que estuvieron desarrollando estas funciones. Bueno, hoy es la última, así que atención, a las 18 horas en el Teatro Astral, en Calle Corrientes, la última función de Carmen en Flamenco. Así que Carmen en Flamenco en el Teatro Astral. Mañana, domingo 15, es la última de Antología de la Zarzuela. Así que aquellos amantes de la zarzuela, mañana 15 de marzo, 17:30 horas, bueno, van a poder disfrutar de los solistas del Teatro Colón. Un elenco, miren, es increíble lo que realizan arriba del escenario, así que en el Teatro Astral, en Avenida Corrientes, van a poder disfrutar de Antología de la Zarzuela, esta propuesta que viene de la mano de Jorge Mazzini, que lo tuvimos en el programa, nos estuvo contando, un poquito. Sí, en anteriores ediciones. Bien, vieron que está llegando Teresa Lais con el 12º Festival Internacional de Castañuelas. Bueno, esto va a ser el 22 de marzo, como bien saben, domingo 22 de marzo, a las 19 horas en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, esto por un lado lo que es el festival en general. La noche gala. Claro, sí. Pero atención porque va a haber masterclass en la Fundación de Julio Boca, también de la mano de Teresa Lais. Así que esto va a ser el sábado 21 de marzo de 18 a 20 horas y el domingo 22 de marzo de 11 a 13 horas. Así que son dos fechas, sábado 21 de 18 a 20, domingo 22 de marzo de 11 a 13 horas, lo que son las masterclass. Y las masterclass se realizan en la Fundación Julio Boca, que para que se ubiquen geográficamente, están ubicados en lo que es el Centro Cultural Borges, en Galerías Pacífico. Si en el shopping, en Galerías Pacífico, bueno, arriba en la cúpula. Qué linda experiencia. Primero aprender en la masterclass y después te vas a recorrer el shopping. Así que bueno, miren, espectacular. Totalmente. Así que para que lo tengan en cuenta, más información directamente en las redes sociales o en la página web de Teresa Lais. Así que ahí van a tener toda la información. Bueno, y ahora miren, vamos a viajar a Mar del Plata, ¿les parece? ¿Vamos a Mar del? Vamos. Nos vamos a La Feliz porque llega la Gran Paella Valenciana, que atención porque es la fiesta fallera número 72, así que esto va a ser el sábado 21 de marzo, 13:30 horas, en Alberti 3354, en Mar del Plata. En La Feliz. En La Feliz. Así que Gran Paella Valenciana. Ahí también, bueno, paella libre va a haber bebidas, va a haber postre. Para más información se pueden comunicar al 0223 421 3643. Repito, 0223 421 3643. Y ahí tienen toda la información que, bueno, obviamente sabemos que tenemos muchos amigos que están por la zona o que van a vacacionar. Bueno, el 21 de marzo pueden ir a disfrutar de esta gran paella valenciana. Ahora volvemos para Capital Federal y nos vamos a la Casa Balear de Buenos Aires, porque atención, en la Casa Balear de Buenos Aires, en este marco por las celebraciones del Día de las Islas Baleares, están invitando a una conferencia dedicada a la historia y la identidad del Real Club Deportivo Mallorca, un club que representa el orgullo y la pasión futbolera. Así que atención, porque durante el encuentro se repasará un recorrido durante los momentos más emblemáticos y el fuerte vínculo entre el club y la cultura mallorquina. La conferencia está dictada por Alejandro Perdomo y es el sábado 28 de marzo
a las 15 horas. Así que repito, el sábado 28 de marzo a las 15 horas. Así que la Casa Balear de Buenos Aires está ubicado en Colombres 841 en Capital Federal. Repito, sábado 28 de marzo, 15 horas, Casa Balear de Buenos Aires, Colombres 841 en Capital Federal. También el 28 de marzo, atención porque llega la 16ª Noche de Lua y Gaitas, en donde en ABC del partido de Corcubión. Así que 28 de marzo a las 20:30 horas, una noche que es con música, canto, baile tradicional de Galicia y otros barrios. Así que atención, esta noche de Lua y Gaitas en ABC de partido de Corcubión, que está ubicado en Juan Carlos Cruz 1871 en Vicente López. Pueden ir directamente, sí, la entrada es libre y gratuita, no se suspende por lluvia y vuelvo a repetir, 28 de marzo, 20:30 horas y una gran fiesta. Tuvimos la oportunidad de estar en una de estas fiestas, es increíble lo que se vive con música, canto, baile tradicional. Encima, si está la luna, más todavía. En esa vez tuvimos la oportunidad, estaba la luna llena, era hermoso. Una belleza. La verdad que sí, así que bueno, le mandamos también un saludo grande para todos los amigos de ABC del partido de Corcubión y esta noche de Lua de Gaitas que va a ser increíble el 28 de marzo. ¿Eh? Luna y gaitas, así. Totalmente, totalmente. Así que bueno, y ahora nos vamos también 28 de marzo, recuerden que está Corazón de Mujer. Totalmente, Corazón de Mujer, atención porque llega el 28 de marzo, este evento que el Centro Salamanca de Buenos Aires, miren, ¿qué quieren que les diga? Ya es emblemático también de lo que es el Centro Salamanca Buenos Aires, el trabajo que realizan, este homenaje al trabajo, el arte, el amor y la dedicación de todas las mujeres que día a día construyen y transforman nuestra sociedad. Es un espacio para compartir, inspirarnos y celebrar juntas. Así que atención, Corazón de Mujer, próximo sábado 28 de marzo van a poder disfrutar obviamente de todas estas actividades que están realizando en el Centro Salamanca de Buenos Aires este 2026 y empiezan con Corazón de Mujer. Así que 28 de marzo, Centro Salamanca de Buenos Aires, que está en Avenida Independencia 2540. Y seguimos de fiesta porque miren, el 28 de marzo tenemos Corazón de Mujer en el Centro Salamanca de Buenos Aires. Bueno, el 29 de marzo, domingo 29 de marzo, a partir de las 13 horas, es la fiesta aniversario número 103 del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así que atención a aquellos que quieran asistir. Pueden todavía adquirir las entradas, deben de quedar algunas, así que para que lo tengan en cuenta, va a haber paella marinera, va a haber, que es con mariscos, atención, paella marinera, después va a haber también un postre bombón helado, bebidas libres, el famoso zurracapote, que ya es ícono, Ícono de la sí, casa. Totalmente, la verdad que sí, el Centro Riojano Español de Buenos Aires y Zurracapote van de la mano. Y también lo que es torta de cumpleaños para celebrar estos 103 años de la institución. Además va a haber el show de Rocío del Cielo, Claudio Villafañe y Las Sultanas. Una gran fiesta. Ay, me estoy olvidando de algo, mirá, casi me olvido. ¿De qué te estás olvidando? Del sorteo que, miren, hay un montón de productos de chorizos, botellas de champagne, vinos, una pata de jamón. Patas de jamón. Sí, así que increíble. para que lo tengan en cuenta, la fiesta aniversario número 103 del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que es el próximo domingo 29 de marzo a las 13 horas. Aquellos que quieran participar pueden ir reservando sus entradas al siguiente número: 11 32 92 54 16. Repito, 11 32 92 54 16. Ahí se comunican y ya pueden reservar sus entradas. El Centro Riojano Español de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta, está ubicado en Avenida Belgrano 952 en Capital Federal. Y vieron que les decía que vamos a salpicar un poquito para lo que es el mes de abril. ¿Por qué? Porque el Centro Galicia de Buenos Aires, la Comisión de Cultura, está organizando, miren, escuchen bien, Obradoiro de Sapos Tradicionais. Un taller de confección de collares sapo con técnica tradicional gallega. Escuchen bien porque es aprendida en Escolas Abertas 2025.
Repito, este es taller de confección de collares sapo con técnica tradicional gallega, donde va a ser un espacio para crear con las manos, mantener viva una tradición que atraviesa el Atlántico. Así que arte, raíz, identidad en estos cursos que están realizando, repito, Obradoiro de Sapos Tradicionais en el Centro Galicia de Buenos Aires. Para más información, atención porque se tienen que contactar al 11 59 91 2222. Repito, 11 59 91 2222 y ahí les van a dar más información porque obviamente es para socios del Centro Galicia de Buenos Aires y los cupos son limitados. Así que para que lo tengan en cuenta, cupos limitados, exclusivo para socios del Centro Galicia de Buenos Aires y esta gran propuesta de un taller de confección de collares sapo con técnica tradicional gallega. Se realiza en el campo Galicia de Olivos el próximo 2 de abril a las 4 de la tarde. Así que repito, en el campo Galicia de Olivos, 2 de abril, 4 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Más información directamente se comunican al 11 59 91 2222. Y antes de cerrar este espacio de eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina, quería felicitar y mandarles un saludo grande a toda la gente del Centro Navarro de Buenos Aires, porque atención, esta semana se dio a conocer que entregaron desde el Centro Navarro de Buenos Aires el repositorio con la digitalización completa de sus fondos hemerográficos y administrativos. La base de datos incluye documentos desde 1897, así que se pueden imaginar este gran momento que estuvieron presentando ahí en el Centro Navarro de Buenos Aires. Pueden ver todo a través de una página web que es www.memoriaviva.com.ar. Repito, www.memoriaviva.com.ar. El Centro Navarro de Buenos Aires estuvieron ahí reunidos Daniel Remonguegui junto a toda la comisión, así que bueno, junto al historiador Marcelo Garabedian, que allí estuvieron presentando esto que es un paso muy importante, Es la una verdad que sí. transición a la digitalización. La verdad que sí, así que les mandamos nuestros saludos desde acá. Así que bueno, Belén Dipsa, Mili Dipsa. estos fueron espectáculos, eventos de la colectividad hispano-argentina, así que ¿te parece si seguimos con el programa? Por supuesto. Muy bien, vamos a hacer separador mediante y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Les doy la bienvenida a Esne Más, la serie del Sol de Nuestra España, donde conocemos a personalidades de Argentina y España que son parte de esta fusión hispano-argentina. En este episodio estamos con un guitarrista que miren, de mayor proyección de la actualidad, avalado por premios en los concursos más importantes de flamenco, siendo Premio Nacional de Guitarra 2010, además de 2 Latin Grammy, junto a la reconocida cantadora española Mara Rey. Estoy hablando de Antonio Rey. Bienvenido al Sol de Nuestra España. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Os mando un fuerte abrazo desde aquí para el programa, que sé que habéis cumplido 30 años. Y bueno, estamos aquí en Nueva York, andamos de gira y bueno, felices de volver a Argentina por su gente, por su cariño que le tienen al flamenco y bueno, por esos asados increíbles. Totalmente. Que me vuelven loco. Exactamente, sí, cuando venga seguramente, ahora vamos a hablar un poquito de cuando venga a la Argentina, o algún asado seguro tiene que tener, ¿eh? Claro. Así que bueno, Antonio Rey, nacido en Madrid, criado en Jerez, de la Frontera, provincia de Cádiz. Bueno, queremos conocer tus comienzos, los que te llevaron a trazar tu camino musical, porque bueno, recorriste tablaos flamencos de todo el mundo. Y bueno, es un poquito extenso, te lo resumo un poquito. Empecé a la mano de mi padre, que es guitarrista y cantador, mi padre Tony Rey. Mi mamá también era bailadora, mi madre, mi hermana, toda la familia, y empecé pues de 10, 11 años. Empecé en los tablaos de México, ahí estuve 4 o 5 años, tocando para bailar, tocando para cantar, acompañando me refiero. Sí.
Y bueno, de ahí nos fuimos a Japón y estuve como un año entero en Japón, en diferentes tablaos. En fin, desde chiquitito ahí tenía 15 años. O sea, el flamenco está en mi vida desde que he nacido prácticamente, ¿no? Y ahí Claro, fueron los comienzos y ya se empezó a poner, el juego se empezó a poner un poco más serio, porque yo empecé como un juego. Yo agarraba una guitarra como el que agarraba un juguete, claro. hasta que ya me di cuenta que se iba poniendo, que se iba poniendo serio el juego. Claro, ya no era un hobby, ya no era un juego de Claro, chicos, sino que ya era algo real que se estaba sintiendo. claro, claro. Ya era algo serio que yo quería en mi vida, ¿no? Claro, más bien, más bien. Y bueno, Claro. justamente toda esta carrera, todo este recorrido que has realizado, hoy en día lo vemos, como decía, en los escenarios de todo el mundo. Ahora estás en Nueva Exacto. York. Ahora estoy en Nueva York y bueno, estamos por muchas ciudades y es un sueño poder estar con mi guitarra prácticamente en todo el mundo. Es un regalo de la vida. Totalmente, la verdad que sí, la verdad que sí, es un regalo para la vida. Y bueno, ¿qué es lo que brindás en tus espectáculos que hace que el público te siga eligiendo internacionalmente? Bueno, es muy difícil hablar de uno mismo. Yo lo que sí sé es que pongo mi corazón, que pongo todo mi corazón y bueno, de alguna manera pues le llega a las personas que vienen, eh, que nos ven a pecho descubierto, igual que mi hermana Mara, que estamos pues, dándolo todo, ¿no? Ujú, Y haciendo la música que sentimos y que llevamos de raíz, eh, de España, de nuestro pueblo también, ¿no? Un ujú, pueblo gitano que también ha sufrido mucho. Entonces, ujú, bueno, es un dolor a gritos que lo expresamos con cante, guitarra, baile. ujú. Y bueno, yo creo que también esta vez en Argentina, después del último concierto, que creo que fue algo increíble, porque vinieron artistas invitados increíbles, pues yo creo que quieren volver a repetir y el que no ha venido, pues bueno, tiene la intriga de a ver qué pasa, ¿no? Más bien. Yo creo que va a ser bonito, ¿no? Más bien, totalmente. Y bueno, justamente nos decías también que con tu hermana Mara van a venir acá a la Argentina, donde el público argentino es el turno del público argentino. Miren lo que les digo, que obviamente el próximo 10 de abril van a estar en el Teatro Avenido y se va a llenar de flamenco, guitarra en vivo, emoción con la presentación de Antonio Rey y Mara Rey también. Contanos un poquito sobre Baile, esta presentación. sí, va a haber baile, porque Mara es una gran cantadora Ujú, y también bailadora. sí, Entonces, bueno, también viene músico como mi compadre, Michael, mi sobrinito Diego, que toca increíble, un muchacho gitano de Buenos Aires, que toca, como decimos en España, que no se puede aguantar. Y desde aquí le totalmente. mando un fuerte abrazo y a toda su familia. Y bueno, también Esteban Onda, un gran guitarrista y un gran amigo mío de Buenos Aires. Y bueno, viene un bailador también, que baila increíble, junto con Mara. En fin, vamos a echar ahí un rato, un percusionista también, gitano muy bueno también. Es que en Argentina tenéis todo bueno, eh, incluso Messi, aunque yo sea del Real Madrid. Tenéis Sí. todo lo mejor del mundo. Bueno, mira, te van Pero a va a ser, recibir con los brazos dime, dime. abiertos, ¿eh? Gracias, corazón. Y va a ser, bueno, yo creo que va a ser una presentación de flamenco, de arte, de música, no solamente por mí, sino todos los compañeros que vienen. Y bueno, vamos a estar presentando este último trabajo discográfico que se llama Historias de un Flamenco, Bien. que tuve el honor de, de- de ganar este Grammy Latino al mejor disco flamenco, y lo vamos a hacer en vivo, ¿no? Que es la idea. Qué buena propuesta, ¿eh? Qué buena propuesta, la verdad. Para no perdérsela, vuelvo a repetir, en el Teatro Avenida, el próximo 10 de abril a las 21 horas, Teatro Avenida, que está ubicado en Avenida de Mayo 1222 en Capital Federal. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek o en la boletería del Teatro Avenida. Muchas Directamente gracias. se presentan ahí, vuelvo a repetir la dirección, Avenida de Mayo 1222 Capital Federal, próximo 10 de abril a las 21 horas. Y bueno, donde van a poder disfrutar de Antonio Rey, Mara Rey y todo un elencazo que están, obviamente ya deben de estar practicando, me imagino. Sí, sí, aquí ando hablando con mi compadre siempre, que bueno, es que es una ocasión muy especial, de ahí nos vamos a Uruguay, pero Ujú, bueno, ahí es el inicio de la gira,
que es muy especial porque realmente, aparte de la gira, voy en especial para un bautizo que yo soy el padrino. Ah, también. De una niña que se llama Alma. Mira. Y es la hija de mi compadre Michael y mi comadre Nati, que él es guitarrista y a ella también le gusta el baile. Entonces, bueno, es muy emocionante, va a ser muy emocionante porque hay muchas cosas en juego, ¿no? De sentimientos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya andamos ensayando, medio ensayando, digamos, porque los flamencos sí ensayamos, pero somos más de contacto, más que en la distancia, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, la verdad que vas a venir acá a la Argentina, vas a poder disfrutar obviamente del público argentino en el Teatro Avenida. También, bueno, vos nos decías el bautismo que tenés, vas a estar recorriendo seguramente un montón de lugares, la realidad es esa. Y bueno, también una cosa muy importante, porque tengo entendido que vas a realizar cursos y masterclass. Y va a haber masterclass, Bien. si no me equivoco, porque bueno, el disco duro de uno ya en la cabeza, con tantas cosas así de memoria, pero el de Mara es el día 8 y 9 de abril en Buenos Aires. Bien. Y el mío es el 9 de guitarra flamenca. Bien, bien, muy Van a interesante. tener baile, cante y guitarra, ¿no? Claro, sí, sí, muy interesante. Pues lo pueden buscar en tus redes sociales, ¿verdad? Toda la información acerca de estos cursos. Todo. Sí. Perfecto. Recordémosle a la gente las redes sociales. Estás en Instagram, Facebook y en YouTube, obviamente, para disfrutar de tu música. Sí, exacto. Spotify también. Bien. Están todos mis discos ahí. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Así que bueno, Antonio Rey, antes de cerrar esta entrevista, te voy a pedir un favor. Quiero que les des un mensaje a toda la comunidad ESNE del Sol de Nuestra España. Lo que vos quieras, lo que vos les quieras comentar, lo que vos le quieras decir, que salga de tu corazón y obviamente invitándolos también al próximo 10 de abril a las 21 horas en el Teatro Avenida. Vale, pero la comunidad ESNE, ¿qué es? ¿A los flamencos de ahí te refieres? La comunidad ESNE, te cuento, es la comunidad del Sol de Nuestra España. Nosotros le decimos comunidad ESNE porque ESNE es la abreviatura del Sol de Nuestra España. Entonces, hacemos el conjunto, claro, obviamente. Qué bonito, perdón, no sabía qué era. No, por favor, tenemos Pues nuestra nada. audiencia. Sí, tenemos Desde nuestra aquí audiencia en la radio, en las redes desde sociales, hace en toda mucho, la ok. multiplataforma. Pues nada, les pido que si quieren olvidarse un poco del día a día, de entrar en otro portal, por así decirlo, de irte a otro lugar mentalmente y de disfrutar del flamenco, pues bueno, que vengan este día 10 al Teatro Avenida, porque bueno, van a pasar cosas yo creo que mágicas y la música siempre hace muy bien en el alma de las personas, ¿no? Y que se lleven un pedacito de España que traemos, ¿no? Totalmente, totalmente, la verdad que sí. Y mira, como decíamos fuera de cámaras, que esta conexión, que hay este puente, nosotros le decimos desde acá, desde el Sol de Nuestra España, este puente imaginario entre Argentina, España, España, Argentina, bueno, justamente lo vemos reflejado en todo lo que ustedes nos presentan acá, nos presentan en los escenarios. Así que bueno, más que bienvenido Antonio Rey y nos vamos a estar viendo seguramente. Si Dios quiere. Y bueno, espero verte ahí también, ¿eh? Seguramente vamos a estar ahí el 10 de abril a las 21 horas en el Teatro Avenida. Recuerden que ya pueden conseguir las entradas a través de Ticketek o en boletería del teatro. Para más información de los cursos, las masterclass que va a realizar Antonio Rey junto a su hermana Mara Rey, en las redes de él, ahí van a tener toda la información. Así que bueno, Antonio, te despido. Muchísimas gracias por ser parte del Sol de Nuestra España. Gracias a ti, que Dios los bendiga mucho y nos vemos el día 10, Teatro Avenida, mi Argentina querida.
Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, ahora sí seguimos en El Sol de Nuestra España y ya lo tenemos en línea a nuestro embajador del tránsito y transporte argentino, Ernesto Arriaga. Arriaga, ¿cómo va nuevamente? Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, importante mencionar que ya se retiró el choque Panamericana, que había, como dijimos antes, mucho tránsito con la paliza, pero no sabe lo que es la Panamericana hasta San Isidro. Recién vine en contra de ese tránsito, que venía de Expoagro. No sabe lo que es. Parado está. Parada la Panamericana, porque hay mucha gente que va por fuera, más mucha gente que va a la paliza. Claro, sí, muchos impresionante, no lo podías creer. Parada, una playa de estacionamiento de la Panamericana. Dios mío. A ver, si hacer más obras, porque realmente no, así no. Sí, no, es tremendo. Sí. Tremendo. Sí, tremendo. Tienes que dar hasta San Isidro, iban en primera a 5 kilómetros por hora. No más. No. Se recomienda, vuelvo a repetir, si van para el lado de San Isidro, si van a Lollapalooza o la zona, no vayan en auto porque no se puede llegar, no se puede llegar. Y lo mejor es el tren. El tren, totalmente. El tren de retiro que ahora anda hasta San Isidro, justo enfrente del ¿cómo es? Del hipódromo. Claro. Ideal. Sí. Ideal. Totalmente, sí. Y es más, también atención porque el sur de la ciudad, que está el circuito callejero del TC2000, también hay cortes. ¿Te das cuenta? Vos estamos a full. Sí. Bueno, está bien porque en el autódromo se están realizando las obras para la Fórmula 1 de motos y para después Fórmula 1. Claro. Sí, porque vienen para acá, para la Argentina. Así que acá está María para Sí. Vienen para la Argentina, así que están preparando todo. Espectacular. Sí. Espectacular. Lindo movimiento, la verdad, de lo que es la Fórmula 1 ahí, que están renovando todo. Está a la vista. La verdad sí, así que bueno, andamos bien, por suerte, y venimos bien. Bueno, Arriaga, queremos saber cómo estuvo Expo Agro, un poquito que nos cuente cómo fue que estuvo por ahí Expo Agro, porque bueno, estuvo 100.000 trabajando. autos, casi 100.000 autos en total, 80.000 autos
Sí. en los 4 días, de martes a viernes. Éxito total, no pararon, vendió todo. Y bueno, 8 por 4, 32, 300.000, 350.000 personas que fueron a San Nicolás por la ruta 9. Ahí es muy amplio, tiene 4 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de largo. Entonces es fácil eso. Es otra cosa, sobre la ruta 9, que es autopista. Así que anduvo bien, la gente se portó muy bien, el campo. Este año es cosecha récord en la historia de Argentina, 135 millones de toneladas de grano se venden al mundo. Mira. Es un éxito. Totalmente, la verdad que sí. Bueno, la verdad que siempre le decimos acá en el programa Arriaga que el campo, la verdad, mueve el país. Y si mueve, ¿qué otra cosa vendemos que entra millones de dólares? Sí, totalmente. Ahí hay que cuidarlo, la verdad. Sí. Claro. Hay que cuidar el campo, la realidad es esa. Así que bueno, Sí. Arriaga, también quiero que nos cuente un poco sobre este Anillo Pampa, que es una obra, escuchen bien, Anillo Pampa, la ciudad va a estar iniciando la construcción de un túnel vehicular de unos 540 metros para conectar Palermo y Belgrano con la costanera y el aeroparque. Además va a haber también todo Espectacular una esa zona. obra, autopistas urbanas, está nuestro Leo Grandinetti, que vos estuviste en el almuerzo. Sí, Leo, sí. Bueno, ese. Y además un amigo. Y son obras realmente que se está haciendo mucho, como el país de Bajo, que puteaban, ahora tanto contento. Y esto de Pampa va a ser fabuloso. Sí, la verdad que es muy bueno. Acá estuvimos buscando un poco acerca de este Anillo Pampa, porque además va a estar conectando un puente peatonal con ciclovías, mirador, obviamente para que la gente se vaya a sacar fotos, ¿no? Un poco, y lo que es gastronomía. Todo, va a tener de todo. La verdad que sí. Va a estar piola. La verdad que muy bueno esto que... Sí, esto que va a estar conectando Palermo, Belgrano con la costanera y el aeroparque. Van a ser 4 carriles. Se va a estar, por debajo de Lugones, la autopista Ilia y las vías del ferrocarril. Así que bueno, interesante el trabajo. Una obra majestuosa de Jorge Macri con autopistas urbanas. Nuestro amigo Jorge Macri estuvo en Despoagro. Jorge Macri no sabe lo que fue, la gente lo aplaudía. Borjito es un amigo, la mujer es un amor, periodista, gente de mucho trabajo. Lo tuve de intendente 8 años en Vicente López. Sí. Y realmente cambió Vicente López. Él la cambió. Sí, lo quieren mucho. Allá en Vicente López, la verdad lo quieren mucho. Así que bueno. Y también, antes de cerrar, Arriaga, queremos que nos vuelva a repetir, porque se estaba comunicando gente, sobre el tema de la BTV. Porque lo que es capital, lo que es Buenos Aires, sigue todo con normalidad. Todas las provincias. Recordemos que la BTV es cada los 2 años y después una vez por año es la BTV del auto. Bien. El señor presidente Milei firmó un decreto que cambiaba cada 5 años, esto, lo otro. No, muchachos. Cada provincia es autónoma. Claro. Entonces la provincia dice, seguimos igual. Todos los años que se la BTV, 0 kilómetros 2 años, y realmente sigue todo igual la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No cambia nada. Un decreto a una provincia. Bien, perfecto. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, hoy las BTV cierran a las 13, abren el lunes y todo sigue normal, o sea, como venían haciéndolo, sigue normal, así que para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, Arriaga, el sábado que viene lo volvemos a tener acá en el Sol de Nuestra España, le manda saludos el señor Tornillos. Clavito. Sí. Todos le están poniendo apodos, así que cuesta un poco todavía acordarse cada uno cómo le pone. Tenemos Robocop. Y Clavito. Cacho Clavito. Sí. Así que bueno. Después, si algún día le sacan algún clavito, quiero tener uno de recuerdo en un cuadrito. Lo ponemos en un cuadrito para colgar, quédese tranquilo. ¿Qué clavo clavó Cachito? Exacto. Totalmente. Muy bueno, qué creativo, Arriaga. Clavito que cuando hace un gol Boca que gane. Y bueno, son un clavo ahí los muchachos un poco. La verdad nosotros hicimos 4. Sí, y bueno, pero somos... Lástima que después íbamos 3-0 perdiendo. Qué grande, bueno, es lo que hay, Arriaga, es lo que hay. Así que bueno. Bueno, Arriaga, los despido hasta el sábado que viene, ¿le parece? Le mando un saludo a su hermana, nuestra productora, y a Cacho Clavito, que se quede tranquila, que todo se desinfla. Muy bien, muchas gracias. Un beso también para usted, para María. Nos reencontramos. Fion, Arriaga.
Fium, fium, gracias por todo. Por favor, ahí estaba Ernesto Arriaga, nuestro embajador del tránsito argentino. Y miren, nos vamos del tránsito, nos vamos al deporte argentino, porque ya tenemos en línea a Roberto La Rosa. Roberto, ¿cómo va? Muy buen sábado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo enorme de estar con todos ustedes. Buen sábado y realmente lindo aquí en la costa. 23 grados de temperatura y un solcito bastante bueno. Oh, qué lindo. Bueno, sí, ¿hay gente todavía en la costa? Sí, ¿no? ¿Un poquito hay de movimiento? Sí, hay todavía gente. Hay todavía gente y ¿saben algo que es fundamental? Que todas las temporadas que pasan, por lo menos cada año, se quedan 1000 personas a vivir aquí en el Partido de la Costa. Siempre pasa eso. Mirá. Como que aquellos que están un poco cansados del conurbano, de algunos problemitas, bueno, ven como este lugar un poco mucho más seguro y se quedan a vivir acá, ¿no? Y claro, sí, porque hoy con el home office la verdad es que teniendo una buena conexión se puede trabajar, así que o cada tanto se vienen para la ciudad. ¿Qué pasa también? Tengo algunos conocidos que hacen eso, así que bueno, buena propuesta ahí en la costa. Sí, la verdad que está bastante lindo, sí, porque quizás podés viajar 1 o 2 veces por semana y lo demás lo haces desde acá, ¿no? Claro, totalmente. Así que bueno, lo que no sabemos si van a viajar quienes van a presenciar la finalísima, España-Argentina, Argentina-España, ¿viajan, no viajan? ¿Qué pasa, La Rosa? Lo vengo diciendo hace un tiempo. A mí me da la impresión que este partido se va a jugar después del Mundial. Más allá de que Argentina tiene programado 3 o 4 partidos en continuidad. Lo que pasa es que, bueno, en España la Real Federación Española está pidiendo que el partido se juegue en el Santiago Bernabéu. Y me parece que es poco lógico que se realice el partido en uno de los países de los 2 contendientes, ¿no? Me parece que esa es un poco la realidad. Así está la cosa. Creo que los dos también tienen algunos lesionados, me parece que ya tendrían que confirmar el partido donde se juega. Pasando el tiempo uno tiene la sensación de que el partido se va a postergar y que de una u otra manera la gente de Qatar que pone la plata, pone los dólares, que está pasando realmente un momento realmente muy feo con el tema de la guerra, bueno, que el partido realmente se juegue en Qatar y que todo vuelva relativamente a su normalidad, ¿no? Así que me parece que esa es la impresión, que si no se confirma un lugar lunes o martes o miércoles, ya la cosa se va a dificultar para que el partido realmente se juegue en el final de lo que significa marzo, ¿no? Claro, sí, mira, justamente estábamos hablando con Tony Cabot en la primera hora, con Deporte Español, bueno, justamente este partido que está en la mira de todos, Argentina-España, España-Argentina, 2 equipos grandes, 2 equipos líderes, pero la realidad es esta, que si no se llega hoy justamente o a un acuerdo, queda en la nada. Sí, porque hay un montón de cosas. Lo que pasa es que la gente de Qatar puso la plata, es decir, bueno, yo pongo la plata, yo quiero que se juegue acá, y de una u otra manera con el tema de Estados Unidos, Israel e Irán, la cosa realmente se complica y me da la impresión de no confirmar una fecha europea o en Miami, este partido se va a postergar. Sí, la verdad que una lástima, pero bueno, también es la seguridad de los jugadores, la seguridad de la gente que va, porque mueve turismo a números que estratosféricos, la realidad es esa, así que bueno. Mira, está muy preocupada, te agrego algo más, está muy preocupada la gente en Qatar, porque dicen que más allá de los petrodólares, que ellos realmente viven del turismo. Claro. Y que bueno, con este conflicto realmente es tan importante, la gente no consume sus lugares y todo lo demás, y realmente están preocupados no solamente por lo que es la guerra, el cual se saben defender porque tienen un escudo bastante parecido al israelí, pero que en definitiva, bueno, la gente no visita el país por turismo y pierden muchísima plata, ¿no? Claro, es que es lo que pasa justamente después del último mundial que fue en Qatar, muchísima gente eligió como destino turístico toda esa zona para conocer, porque bueno, quedó como quien dice, les quedó el bichito ahí de ver todo lo que fue el mundial y decir, bueno, vamos a conocer Qatar, y esto les juega en contra, la realidad es esa. Claro, y esto hay que decirlo, en un país donde los países de Arabia se han realmente han hecho de la nada, de la misma arena. De la arena, sí, totalmente. Potencialmente con edificios y turismo de primer mundo, así que eso es lo que pasa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la finalísima, si se juega o no se juega. Lo que queremos saber también un poco, qué pasa con Franco Colapinto, con el muchacho. ¿Qué está pasando? Franco Colapinto nos va a matar a todos, porque realmente estos horarios
son realmente complicados. Ayer, entre una cosa y la otra, lo que significaba la clasificación terminó a las 5:15 de la mañana, ¿no? Ya era un horario realmente complicado. En lo que fue la carrera sprint, salió 14 Colapinto. Me parece que fue bastante honorable lo que realizó, con un auto que siguen ahora hablando los técnicos y Briatore, que le faltan determinadas cosas que no pudieron arreglar para llegar a esta carrera, y después por muy poquito no pasó a la Quali 3, quedó en la clasificación de lo que es la carrera principal mañana alrededor de las 3 de la mañana, terminando la noche, hoy, quedó en un puesto número 12, que daba una cierta esperanza porque el auto mejoró bastante, Colapinto lo entiende también así, y habrá que ver qué pasa. Esperemos que pueda llegar aunque sea rajuñar un puntito, quedar entre los 10 en una competencia que es larga, porque son 56 vueltas, y uno sabe que más allá de tener mucha competencia, hay dos que son los que mejor están gestionando esta nueva etapa de la Fórmula 1, que no me cabe ninguna duda. Primero Mercedes-Benz, y en lo que significan los arranques de la carrera, Ferrari teniendo preponderancia frente a los demás, ¿no? Claro, sí, la verdad que, bueno, y Alpine, la verdad que, ¿qué es lo que pasa con Alpine? Que a veces... Los mecánicos. Mío, no, cosa no creer. Yo creo que llevan a 2 o 3 de acá de Argentina. Es lo que hablamos, y sí. Creo que lo hace el argentino, le hace cualquier cosa, lo hace caminar ese coche, pero da la impresión de que los mecánicos, no sé si será poco el presupuesto que le dan o algo, pero son bastante deficientes y tienen mucho problema en lo que significa desarrollar un auto completamente nuevo, que es realmente difícil. Fíjate que hay escuderías que ya hoy no están en primer nivel, como Red Bull, que están sufriendo realmente a horrores, lo mismo que puede ser el equipo anterior de Colapinto, que están sufriendo horrores, lo que significa el nuevo coche y la nueva tecnología, ¿no? Sí, la verdad que tremendo, no, una cosa de no creer lo que pasa, pero bueno, acá en Argentina, viste, como decimos, lo atamos con alambres, así que en cualquier momento le mandamos algunos de acá. Todas estas madrugadas está esperando que en algún momento se desate algo distinto, que corra el viento para un lado, que las gomas le salgan buenas, que pase que pueda doblar bien en las curvas, que tenga más potencia el motor. Sí. Todos los fines de semana estamos esperando eso hasta ahora. Sí, la verdad que sí. Venimos realmente agotados con el horario y con poca fortuna, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Vieron que dice el refrán que dice a quien madruga Dios le ayuda? Bueno, en este caso no estaría funcionando, pero bueno. No. Lo que pasa que Dios también sale en estos países, más allá de que son musulmanes y de otra ideología de religión, porque en estos lugares ya son las 3 y 4 de la tarde, ¿no? Claro, entonces, ahí está el tema. Para nosotros funciona, para ellos no. Claro, bueno. hay que combinar con la Virgen de Satanudo y todo lo que tenemos acá, pero trasladado a todo lo que tienen las iglesias de allá no llega, ¿no? No, ahí está el problema. Lo tienen que jugar acá. Cuando lo hagan acá, cuando lo jueguen, mira yo, cuando lo corran acá, ahí va a ser otra cosa, seguramente. Así que bueno, sí. Roberto La Rosa, la semana que viene más deporte argentino. Un abrazo grande, el gustazo de siempre estar con ustedes y que recorran una buena semana. Muchísimas gracias, ahí estaba Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Es que la verdad, lo que pasa con Colapinto, de nosotros de acá lo seguimos acompañando, lo seguimos, pero bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, Belén, la semana que viene, nuevamente acá con nosotros en el Sol de Nuestra España. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, ahí estaba María Belén Dipsa, de allá Beto, te mandamos un beso grande en el estudio centrales de Radio del Pueblo M830. ¿Quién les habla? Mili Dipsa. Ahora sí me despido, miren, vamos a cerrar con un paso doble, Damián Molina Beneito, este tema Mabel, que muy lindo, disfrútenlo. Así que me despido, hasta la semana que viene, nos reencontramos en 7 días. Chau, chau.
Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.